Hoy tenemos un mensaje especial de Año Nuevo y vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlo, el capítulo. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Aunque también yo puedo confiar en la carne, si alguno cree que puede confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Y si sentís algo diferente, de manera diferente, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos lo mismo. Hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesús el Mesías, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la eficacia del poder con el cual Él también puede someter a sí mismo todas las cosas. Señor bendito, en este momento abrimos nuestro corazón y te pedimos a ti, Señor, que tú, con el poder de tu Espíritu Santo, en tu poder, Señor, utilices la boca de un mero hombre, Señor, para comunicarnos tus verdades que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que seas tú el que nos hables en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada vez que vemos que se acerca el año, o que ya el año viene, ¿verdad? Incluso antes de que llegue el año nuevo, todos hacemos ciertas resoluciones. A veces yo me doy cuenta que el gimnasio está lleno en los primeros días del año. Muchos consiguen su membresía, ¿verdad? Y como al mes después creen que por la pura membresía ya no necesitan ir al gimnasio, ya tienen la membresía y eso es suficiente. Pero ¿cuántas veces de las resoluciones que nosotros hacemos, y no necesariamente tiene que ser la de Año Nuevo, nos comprometemos, pero después flaqueamos? Y yo quiero que veamos la razón principal por la cual flaqueamos. A veces cuando asistimos a una conferencia de varones o de matrimonios o de mujeres, o a una conferencia especial, algún retiro, salimos de allí con las pilas cargadas, pero ¿cuánto nos dura la carga de la pila, verdad? Y muchas de las cosas que suceden en nuestro caminar cristiano tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de las cosas de Dios. Porque de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos, actuamos. De acuerdo a lo que sabemos,
actuamos y reaccionamos. Aquí el apóstol Pablo acaba de hablar, ¿verdad? Y quiero simplemente explicar el versículo 11, en donde dice, leyendo por ejemplo el versículo 10, para conocerlo a él y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que Pablo está dudando que si va a resucitar de entre los muertos o no. Simplemente se refiere a lo que ya nos ha dicho en 1 Corintios 15, del 51 al 52, y en 1 Tesalonicenses 4, del 14 al 17, que no todos moriremos, dice, pero algunos vamos a ser transformados. El apóstol Pablo no sabía exactamente cuándo va a venir el Señor, porque nadie lo sabe. Y él dice, si estoy aquí, dice, pues entonces voy a ser transformado, no voy a morir. Pero como está hablando de que yo he querido, es uno de mis deseos, participar en los padecimientos de Cristo y en su muerte, por si acaso me toque morir para resucitar de entre los muertos. Solamente quiero explicar ese versículo para que no quede allí como a poco está dudando el apóstol Pablo que va a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Porque si es transformado no necesita resucitar. Pero esto es importante porque vemos al apóstol Pablo de esta manera como, wow, qué tremendo hombre, ¿verdad? O sea, con ese tipo de bagaje que tiene y esa actitud que tiene y esa calidad espiritual, ¿quién lo puede tocar? Primeramente quiero que tengamos, como dije, esta cosa tiene que ver con nuestro conocimiento, mis amados. Y esto es justamente en cuanto al propósito, el compromiso que nosotros queremos hacer con el Señor. ¿Cómo hacemos para que ese compromiso continúe? Primero tenemos que saber qué cosa es la salvación. Dijo Juan Calvino, lo esencial para la salvación es reconocer que soy un gran pecador y que nuestro Señor es un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador. Yo soy un gran pecador en necesidad de salvación y yo reconozco que Cristo es un gran Salvador. Porque Jesucristo no dijo, síganme los buenos como el Chapulín Colorado, sino dijo, yo vine aquí por los pecadores. Y vino por nosotros, dice en Corintios que Él vino por lo vil y lo menospreciado del mundo. Nosotros somos eso. Nosotros calificamos para eso y seguimos siendo así en cierta manera. O sea, vamos siendo transformados, pero eso no quiere decir que ya pasamos a hacer ahora la gran cosa. Porque a veces cuando leemos y vemos personas en la Biblia con un calibre espiritual alto, nosotros podemos llegar incluso a decir, ¿seré yo cristiano? Cuando veo esa situación, ¿acaso soy cristiano yo? Y a veces podemos caer, se nos pueden acabar las fuerzas cuando decimos, nunca voy a poder lograr hacer aquello porque estoy fallando todo el tiempo en esto y en esto y en aquello y no tengo la calidad y el calibre espiritual que tiene aquella persona. Bueno, entendamos que Pablo, desde Damasco a Roma, ha hecho un gran recorrido de sus primeros pasos a la madurez. ¿Por qué digo en Roma? Porque él en el momento que escribe esta carta está preso en Roma. Es ahí donde nos lo deja el final de Hechos, ¿verdad? En Roma, preso la primera vez que estuvo ahí. Como dije anteriormente en otros estudios, él salió libre en el año 64 después de Cristo. Y en ese mismo año, después que Pablo salió de la cárcel, Nerón declaró la religión cristiana ilegal, ilícita, y empezó una persecución. Pablo estuvo 3 años fuera, recorriendo algunas de las iglesias, y después fue aprendido nuevamente. En el año 67 lo llevaron otra vez a Roma, y ahí pues lo sacrificaron, lo asesinaron, ¿no? Lo mataron. Entonces, Pablo en este momento está, digamos, en la cúspide de su madurez cristiana. Cuando está escribiendo esta carta, está en Roma, todavía antes de que salga la primera vez, y unos 3 años a recorrer, pero podemos entender ya el calibre de la madurez cristiana del apóstol Pablo. Acaba de hacer unas declaraciones aquí, mis amados, y las vamos a volver a leer. Está hablando acerca de, dice por ejemplo, en el versículo 2 de este capítulo, dice, guárdense de los perros, de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, había unos judaizantes que les llamamos así, que eran, supuestamente se decían ser cristianos, pero querían que aplicar todavía la ley, conservar la ley. Incluso algunos de ellos, según nos dice el capítulo 15 de Hechos, llegaron a la iglesia misma donde Pablo estaba
de Antioquía, y les dijeron a los cristianos: si ustedes no guardan la ley de Moisés y los varones no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo dijo: ¿qué es esto? Este no es el evangelio que yo recibí. Pablo recibió el evangelio directamente de Cristo Jesús. Es increíble, porque Pablo era un fariseo perseguidor de la iglesia, como lo dice aquí. Era el tipo que se ensució las manos cuando los principales de los judíos ya no sabían qué hacer, porque castigaron a Juan y a Pedro, los metieron a la cárcel, los azotaron, y ellos salieron gozosos de haber sufrido por el evangelio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y de repente llega Pablo y dice: señores, yo me ensucio las manos en eso. Ustedes no quieren hacer nada, denme cartas. Yo voy por esos cristianitos y los saco y los llevo en la cárcel, los azoto, los hago blasfemar y si no los mato también. Y él estuvo ahí dando el voto para el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Y él mismo dijo: cuando los mataban, daba su testimonio, yo di mi voto. Él pertenecía al Sanedrín también. Bueno, camino a Damasco tiene ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero cuando está hablando aquí de estos le llama perros, ¿verdad? Estos que están hablando de este asunto. El apóstol Pablo fue con Bernabé y con algunos otros allá a Jerusalén, y con los mismos que andaban, estos judaizantes que querían meter la ley, arreglar las cosas allá en Jerusalén, y se arreglaron las cosas, ¿verdad? Pero continuaban. Esta gente no se daba por vencido, continuaban. Entonces el apóstol tiene todavía que escribir esto. Y luego dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Les está hablando a los gentiles. O sea, normalmente se referían a la circuncisión para referirse a los judíos, dice. Pero la circuncisión somos los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. O sea, no tenemos confianza en los legalismos y en los rituales de la carne. Y luego dice algo que a todos nosotros nos puede dejar chiquititos ahí, decir: pues, ¿quién soy yo? Con el calibre de este titán, de este gran héroe de la fe, ¿qué soy yo? Y dice, porque también, dice, yo puedo confiar en la carne. O sea, si esta gente está confiando en la carne, yo puedo también confiar en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, que era el día que se tenía que circuncidar el varón, al 8º día de su nacimiento. Del linaje de Israel. O sea, soy judío. De la tribu de Benjamín, de donde viene el primer rey de los judíos. Hebreo de hebreos, o sea, hebreo de pura cepa, dice la Nueva Versión Internacional. En cuanto a la ley, fariseo. Flavio Josefo, el historiador, dice: yo quise investigar cuál era la forma más estricta de practicar la ley judía, y encontré que era la secta de los fariseos, y yo me hice fariseo. Entonces, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo de la ley, perseguidor de la iglesia. O sea, el celo que yo tenía por la ley, dije: ¿quiénes son estos cristianetos allí con esa religión de caricatura? Yo los persigo, yo los acabo. Esta situación, ¿qué es esto? Los voy a hacer blasfemar de su camino y de su nombre y de su Cristo y de su todo eso, ¿verdad? Dice por eso, en cuanto al celo de la ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, en cuanto a los rituales y cumplir todo lo que está allí, dice: irreprensible. Wow, cuando estaba dando testimonio delante del sumo sacerdote, Pablo dice: yo en cuanto a la ley he vivido mi vida irreprensible. Y el sumo sacerdote le hizo la seña al tipo ahí que le golpeara en la cara, porque ¿cómo te atreves a decir que eres irreprensible? ¿Verdad? Pero era irreprensible. O sea, en cuanto a esos rituales. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, esas cosas las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún las considero como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús, el Mesías mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. Por eso dije, es necesario, el conocimiento nos libra, mis hermanos, de las mentiras del diablo. ¿Y cuáles son las mentiras del diablo en este caso? Pero el diablo tiene muchas mentiras. Los legalismos que se meten en la iglesia o que se meten en las teologías y las listas de las cosas que tengo yo que hacer y todas estas cosas. Como dije, sí, tenemos unas listas de sí y unas listas de no, definitivamente. Pero no se trata de esos cumplimientos lo que me hacen cristiano, sino lo que me hace cristiano es la fe en Cristo Jesús.
Y los frutos del cristianismo no son tanto los legalismos, cumplir los legalismos, sino el amor surgido de un corazón puro, como nos vimos en 1 de Timoteo, y de una conciencia limpia y de una fe no fingida. No esos legalismos y esos ritualismos y todas estas cosas que Pablo dice. Por eso dice Pablo, todas esas cosas que eran para mi ganancia, las tomo como pérdida. Por el conocimiento, por ganar el conocimiento de Jesús, el Mesías. Y para ganar al Mesías mismo, dice el final del versículo 8. Y luego dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. O sea, no vengo aquí con credencial, no porque me porté bien, no es porque síganme los buenos. Yo no vengo delante del Señor, hallado en el Mesías, no vengo por mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. En el libro de Romanos, Pablo, en los primeros 3 capítulos, está hablando acerca de el impío que detiene con injusticia la verdad, y habla de todas las inmoralidades y todas las cosas que hace. Dice que rechaza a Dios y Dios le entrega una mente reprobada para hacer un montón de maldades y perversidades. Y al final dice, esas personas saben que el juicio de Dios para los que practican tales cosas es muerte, no les interesa, sino que se gozan en eso y se gozan con aquellos que las practican. Están destituidos totalmente. Pero también dice, y tú moralista que estás criticando a aquellos, dice, sí, malvados, impíos, tú haces lo mismo. No del mismo grado, pero tú también, ¿verdad? Y crees que porque Dios no te ha descargado el puño, crees que está probando lo que estás haciendo. Tú también estás atesorando, ¿no? Estás menospreciando la benignidad y longanimidad de Dios, su paciencia, que te está dando tiempo para que te arrepientas, pero por tu corazón no arrepentido, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios, a la misma canasta. Y luego dice, y tú religioso que andas con Biblia en mano y andas predicando, ¿verdad? Y andas diciendo, te crees instructor de los indoctos y te crees guía de los ciegos y dices que no se ha de robar, robas. Y dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú también estás en la misma canasta. Entonces, ¿qué hacemos? La desesperación dice, pero ahora a través de Cristo Jesús, por medio de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, tenemos justificación delante de Dios. Por eso Pablo está diciendo aquí, de la justicia que es basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante de Él en su muerte. O sea, para conocer a Cristo y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, que actúe también en mí, no solamente resucitándome de los muertos, sino que es el mismo poder de Dios que actúa en mí, llevándome, sosteniéndome en mi vida cristiana, en mi caminar diario. Y por eso dice al final, si en alguna manera yo llegase a resucitar de entre los muertos, o sea, que no sea arrebatado, sino que llegue de alguna manera, como es su deseo, ¿verdad? Llegando en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante de Él en su muerte. Cuando vemos esto decimos, yo no soy esa persona, yo ni llego cerca. O sea, ciertamente no soy ese fariseo y ese judío y ese cumplidor de la ley irreprensible, pero Pablo dice que eso ya lo toma por estiércol. Y luego pone otras cosas. El conocimiento de Dios, el desear hacer esto, el querer padecer. A ver, ¿cuántos aquí quieren padecer? ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí quieren decir, yo quiero ser mártir? Échenle a las piedras o echen lo que venga. No llego al calibre de este hombre. Entonces, pues ya mejor me doy. Seré cristiano yo. Yo creo que Pablo, mientras estaba escribiendo esto, ya sea que lo estuviera, no creo que lo estaba escribiendo él, porque siempre tenía un amanuense, alguien que estaba escribiendo sus cartas. Y seguramente le dice ahí al secretario o secretaria, me imagino secretario por ahí, que haya estado escribiendo, ¿sabes qué? Hay que poner aquí unas cositas más, porque puede que haya gente que esté leyendo esto y que diga, pues yo no califico. Comparado con Pablo, comparado con Pedro, comparado con Moisés, comparado con Daniel, con Job, con Noé. Escribe. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar aquello para lo cual fui también aferrado por el Mesías. ¡Wow! Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. O sea,
Pablo tiene que poner allí, no lo he alcanzado. Dije, Pablo es consciente que por lo que acaba de escribir existe la posibilidad de ser interpretado erróneamente y que los cristianos en Filipos crean que Pablo es un supercristiano, un gigante espiritual, que ya ha llegado a ser perfecto. Este hombre ya llegó a la perfección. Es un supercristiano. Por esta razón hace esta pausa y aclara: yo también soy un peregrino igual que ustedes. Yo también estoy en la misma lucha caminando. Estoy en el camino de la santificación y del crecimiento espiritual. Y por eso dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, que ya haya llegado yo a la perfección. Miren, mis amados, el peligro, escuchen bien, del liderazgo cristiano, ya sea de un pastor, un maestro de la palabra, es que podemos establecer entre la gente estándares tan idealistas al punto de hacerles creer que nosotros ya lo estamos viviendo, haciendo así una enorme desigualdad entre nosotros y los que nos escuchan, cuando en la realidad tal vez nos engañamos a nosotros mismos y a los que nos escuchan. Yo les he dicho, cuando cada mensaje que yo predico, me lo predico a mí, y no es que ya lo esté viviendo, se los digo con toda honestidad. Yo salgo tan convencido de pecado como salen muchos de ustedes al escuchar el mensaje. Y llego a mi casa, que a propósito, esto es bueno en cada mensaje, no solamente irnos así, cada quien. Llega un momento de meditación, de recordar un poquito qué se predicó, qué se habló, y todavía que rumiar un poquito aquello, ¿verdad? Rumiar aquello que aprendimos. Y les digo, es una situación así, pero a veces puede existir esa situación de que hacer creer a la gente que está escuchando que yo ya lo estoy viviendo, y yo me puedo engañar pensando que yo también lo estoy viviendo, cuando no es así. C.S. Lewis escribió un libro que se llama Los Cuatro Amores, ¿verdad? Y habla del amor eros, del amor estorgio, del amor fileo y del amor ágape. Y hablando del amor ágape como la cúspide de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y bueno, cuando uno está leyendo el libro dice, wow, este C.S. Lewis, tremendo hombre de Dios, debe de estar ya allá, ya casi en el cielo, caminando en las nubes. Y al final de su libro dice, tengo que parar aquí, porque yo soy un idealista, soy un soñador. Y aunque yo quisiera seguir escribiendo, tengo que parar aquí, porque hay una situación que puede pasar. Y escribe, fácilmente imaginamos poseer condiciones mucho más elevadas que las que realmente hemos alcanzado. Si describimos lo que hemos imaginado, podemos hacer que otros, como también nosotros mismos, crean que realmente hemos llegado tan alto. O sea, al estar imaginando todas estas cosas y cómo debe ser la vida cristiana, y predicamos esto, y ese es un peligro que pasa con los pastores. Sabemos qué es lo que Dios quiere y estamos predicando la palabra, pero la gente puede pensar, este ya lo está viviendo, wow, mira nada más. Y yo me lo puedo creer también, engañándome a mí mismo. Estaba oyendo al pastor Alistair Begg y dice, le está hablando al pastor, o le está hablando a aquella persona que comparte con otro. ¿Crees que porque lo enseñaste, lo practicas? ¿Crees que porque lo entiendes, lo estás viviendo? ¿O porque lo tienes colgado en la pared, o lo traes en tu cartera, o lo escribiste? ¿Crees que lo estás experimentando? Puede que sea solo tu imaginación. Yo me he dado cuenta que cuando les he dicho que yo, a veces cuando hablo de que yo soy un pecador, una vez dije, mi esposa no le gusta que diga esto, pero perdóname mi amor, lo voy a decir, ¿verdad? Si ustedes supieran quién soy yo, no me vendrían a oír aquí, ¿verdad? Y si yo supiera quién son ustedes, a lo mejor no les predico tampoco, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Es que todos estamos en la misma carrera, Y esto nos ayuda a que no nos creamos superiores nadie, sino que juntos estamos adorando, estudiando la palabra y continuamos en la misma carrera.
Claro, unos van más adelante que otros, seguramente. Unos tienen menos luchas que otros, seguramente. Pero yo sé, estoy casi convencido que todos tenemos el mismo nivel de pruebas en diferentes luchas. Simplemente el Señor no nos deja que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Aunque algunos están más abajo, están tentados en su nivel, y otros están más arriba, están tentados a su nivel. Alan Redpath, que fue un hombre de Dios tremendísimo de allá de Escocia, lo fueron a visitar unos pastores de acá. Yo lo escuché predicar, tremendo hombre de Dios. Ya muy anciano. Le dijeron, pues usted ya con la vida que lleva, la trayectoria, el bagaje cristiano que tiene, usted ya debe estar así como sin problema. Dice, no, es peor, porque ya estoy viejo. Y el enemigo sabe que se me va a acabar el tiempo, y dice, las tentaciones son peores que nunca. Wow. Y con la tentación a veces viene la caída, y cuando cae uno que dice, no, pues ya, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Pablo no ha alcanzado que está diciendo aquí? Pues obviamente parece que es lo descrito que acaba de decir. ¿Qué cosa? Considero todas esas cosas como pérdida para el conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por lo cual perdí todas las cosas, para ganar. Esas son las cosas que Pablo no ha alcanzado. Ganar y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante de la fe del Mesías. Esto todos lo tenemos y lo vamos a ver en un momentito más. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Pero esta es la cosa que digo que Pablo está hablando, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser a Él semejante en su muerte. O sea, llegar a ser como Él, o sea, ser realmente como Cristo Jesús. No lo he alcanzado, no he llegado a esa perfección. No quiero que ustedes tengan la idea equivocada. Que aunque el apóstol había padecido mucho por causa del Evangelio y tenía un amplio conocimiento de Cristo y vivía en santidad, todavía no había llegado a la perfección. Ya que esa perfección no se alcanza en esta vida, mis amados. Esa perfección se alcanza cuando ya estamos allá en el cielo con el Señor. La Escritura nos dice que fuimos salvos cuando creímos. Estamos siendo salvos en el proceso de crecimiento que estamos viviendo y seremos salvos cuando estemos en la presencia de Dios. La salvación es un proceso. Tiene un principio y tiene un final. Y Pablo dice, yo no es que yo lo haya alcanzado. Ahora, Pablo menciona que se esfuerza mientras reconoce sus limitaciones. Dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que esté perfeccionado, sino que prosigo por si logro aferrar. Aferrar, la palabra es catalambano, que significa tomarlo con todas mis fuerzas y no soltarlo, y ahí me quedo. Para aferrar aquello por lo cual fui yo también aferrado por el Mesías. Mis amados, esto es importantísimo. Pablo está diciendo, a mí el Señor me tomó y se aferró de mí y no me va a dejar ir. Eso lo hizo con Pablo y eso lo hizo contigo, que recibiste a Cristo como tu Salvador. El Señor está aferrado de ti. Es algo que es esencial que lo tengamos en nuestra mente, que lo sepamos. Dice Pablo, por si logro aferrar a aquello por lo cual el Señor se aferró de mí. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Y la palabra también es aferrado. El esfuerzo de Pablo sería inútil, mis amados, si no fuera por el Espíritu de Cristo que mora en él y lo capacita para sujetar su carne y vencer la batalla espiritual. Aquí en el versículo bien conocido, capítulo 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el poder de Dios el que me mantiene en el camino de Dios, mis amados. Pablo en el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás
Y extendiéndome a las que están delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Con humildad y sabiduría, Él, como un buen pastor, un buen guía, está diciendo, no pretendo haberlo alcanzado. Aquello que debe alcanzar y que es la razón por la cual fue llamado, que es el premio del supremo llamamiento de Dios el Mesías. Ahora, miren, Jesús el Mesías. Voy a hablar de un proceso de 3 cosas que suceden aquí en la vida del cristiano. Son 3 puntos. El llamado, ¿verdad? El sostenimiento de parte de Dios y el proseguir a la meta, como dice aquí, prosigo, ¿verdad? Continúa. Tengamos esto en mente. Dice que es la razón para la cual fue llamado, ¿verdad? Es una de las cosas, el versículo 14 dice, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. El llamamiento del Señor es un llamamiento eficaz. O sea, cuando Dios nos llama, yo sé que hay un versículo que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y está 2 veces en la Biblia. La primera parte está como añadida en los manuscritos más le llaman manuscritos menores, y aparece en la Reina Valera, ¿verdad? Y está como fuera de contexto allí, hablando de otra cosa. O sea, no tiene nada que ver de que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, como que no está conectado, ¿verdad? Pero en la otra parte donde está, es donde está hablando acerca de el rey que invita a mucha gente para una boda, los llama y no todos vienen. Y luego dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para que no pensemos que cuando Dios llama, nos llama a todos, a muchos, y de repente los llamé, muchos llegaron aquí, pero solamente 1, 2, Tin Marín de Dopingüe. No, ¿verdad? Sino que no es así la cosa. El conocidísimo versículo Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados, ahí está el llamado, conforme a su propósito. Porque los que antes escogió también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, fíjense bien, está diciendo que fueron predestinados, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 nos dice, a lo cual, está hablando de la salvación en santificación, bueno, leamos el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación en santificación de espíritu y fe verdadera, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Jesús el Mesías nuestro Señor. O sea, el Señor nos llamó para esto, justamente para alcanzar la salvación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, está hablando Pablo a Timoteo, dice, por causa del evangelio conforme al poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos. O sea, está diciendo aquí, Dios nos llamó conforme a su propósito, no conforme a ninguna cosa que nosotros hubiésemos hecho, conforme a su propósito desde los tiempos eternos. Y luego en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos dice, y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. O sea, Él se va a encargar de fortalecernos, ¿verdad? Como dije, el llamado de Dios, mis amados, es un llamado eficaz. ¿Qué quiere decir? Es un llamado para que permanezcamos allí. Es un llamado eficaz. Ahora, una cosa hago, dice Pablo.
O sea, no es que yo ya haya logrado aquello, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Verdad? Olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están adelante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías. Esto es importantísimo, mis amados, les voy a decir por qué. Porque este es el punto clave por el cual nos desanimamos y tiramos la toalla. ¿Cuál? Bueno, veamos el plan de Pablo. Dice, olvida las cosas que quedaron atrás. Es decir, no se mete al basurero a buscar los pecados pasados, ni se deja descansando en las victorias pasadas. Existe el peligro de cuando el Señor me dice, ok, vamos, adelante, caíste, okay, levántate, vámonos. Okay. Y de repente, oye Señor, espérame tantito, sígueme, sí, te voy a seguir, pero es que aquí hay, déjame ver, y volvemos al basurero, cuando el Señor dice, deja eso allí, yo ya morí por ese pecado. Sí, pero fue hace rato, déjalo allí. No lo rebusques. El diablo nos quiere regresar ahí, el enemigo. Pero el Señor nos dice, deja eso. Y Pablo dice, olvidando lo que quedó atrás. ¿Se imaginan ustedes la conciencia de Pablo? De que dio el voto para que apedrearan al primer mártir. Y no solamente eso, sino que se fue a perseguir a la iglesia. No sé cuántos de ustedes han visto la película del apóstol Pablo, pero ahí se muestra, de una manera, Hollywood lo está haciendo así, pero el dolor que tenían de solamente recordar la vida pasada que tenía. ¿Verdad? Pero dice aquí, dejando lo que está atrás, o sea, yo sé que yo fui ese pecador, pero después de que me convertí también hice esto y esto. Igual, dejando lo que está atrás, ¿cómo podremos nosotros avanzar cargando un bagaje de pecados que Cristo ya lavó y perdonó? No podemos. Y llegamos aquí y hacemos un compromiso con Dios de año nuevo, de ahora sí te voy a servir. Y el diablo dice, eso lo hiciste el año pasado, mira lo que hiciste todo este año. Y se nos acaban las fuerzas. O sea que no debemos, por un lado, regresar al basurero para ver nuestras derrotas pasadas, pero tampoco debemos estar volteando a ver nuestras victorias pasadas, porque eso nos puede deprimir también. No es que nos va a llenar de orgullo. Nos puede llenar de orgullo, pero podemos decir, no, pero ahora ya no hago eso. Ya no soy como, ya no tengo el punch que tenía antes. Se me bajó la pila. Se extiende hacia las cosas que están delante y prosigue a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento que Dios tiene para él y para todos los que aman su venida, que es la corona de justicia. Dije que Pablo, mientras está escribiendo esto, está en Roma. Sale de Roma. Anda 3 años por ahí, lo vuelven a tomar y en segunda de Timoteo, cuando escribe la segunda de Timoteo, lo hace cuando está en la cárcel antes de que lo sacrifiquen, de que lo decapiten. Y le dice a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera. Por lo demás, me está preparada la corona de justicia. Ya llegué, así como llegué, a las duras o a las buenas o a las malas, como haya sido, aquí estoy. Y estoy listo para estar con el Señor. ¿Ustedes saben que el Señor no sabe que nosotros somos polvo? Por supuesto que lo sabe. Como dije, es un error vivir en el pasado. No importa si fue bueno o malo. No podemos vivir de las glorias pasadas y tampoco podemos deprimirnos de las derrotas pasadas. Debemos vivir el presente y proponernos con paciencia correr la carrera que tenemos delante de nosotros. Hebreos 12:1. Después de que el que escribió Hebreos, que yo creo que fue el mismo apóstol Pablo, pero eso no lo sabemos a ciencia cierta. Después de que nos dice en el capítulo 11, todos los héroes de la fe, que por fe hicieron esto y hicieron aquello y todo, podemos decir también, no, pues yo no sé si soy cristiano, porque de ese tipo de fe yo no la tengo, ¿verdad? La fe de Gedeón y la fe de no. Pero dice, por lo cual dice, capítulo 12, versículo 1, también nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande una nube de testigos, desprendámonos de todo peso. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos dijo que tenemos que correr la carrera. Todo lo que nos estorbe tenemos que quitarlo. Les he dado el ejemplo en otras ocasiones de que tú puedes decir, no, pero yo quiero correr la carrera. Sí, te tienes que despojar. No, yo quiero correr con botas tejanas.
y con sombrero de mariachi y mis pistolas aquí en la cintura. No, pues no vas a ganar. Entonces dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia y corre con paciencia, dice Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Es posible dejarse abrumar al considerar lo largo de la carrera que debemos correr. A veces, ¿llegaré yo al final, Señor? Y nos proyectamos y nos deprimimos porque estamos viendo, no sé si yo voy a... Ay, Señor, se ve tan duro el camino hacia adelante, ¿verdad? Especialmente cuando tropezamos y caemos, ¿cuánto podré yo mantenerme en pie? Y le prometemos al Señor, nunca más, Señor, te lo prometo, ahora sí. ¡Pum! Otra vez. ¡Wow! Pero Dios es nuestro Padre amoroso que nos levanta y nos anima a seguir tramo a tramo, con paciencia, en el poder de su fuerza, dice. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seguimos en el poder de su fuerza. Ustedes conocen el cuento de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Que salen a una carrera y pues la tortuguita, ¿verdad? Empieza a caminar, la liebre sale, deja en polvo ahí a la tortuga y voltea y dice, esta tortuguita, ¿qué cree que va a hacer? Y la liebre ya va tan adelantada que de repente dice, ¿sabes qué? ¿Para qué me apresuro? Voy a descansar aquí, tranquilo, ¿verdad? Mientras esa tortuga pues nunca va a llegar. Y la tortuguita va ahí, paso a paso, pum, 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 pum. Y sabemos que al final la tortuga llega a la meta porque la liebre está dormida. Y cuando llega la tortuga gana y la liebre no sabe ni dónde está, ¿verdad? Por eso dice, es así, poco a poco. El supremo llamamiento de Dios es en Jesús el Mesías. Y esto es importante. El Señor no nos está pidiendo que corramos solos. Es en Jesús el Mesías. Los legalistas de este tiempo podrían estar alegando que están siguiendo el llamamiento de Jesús, de Dios, pero ciertamente no en Jesús el Mesías. ¿Qué quiere decir esto de Jesús el Mesías? Que es en Cristo y solamente en eso. Los legalistas decían, sí, es Cristo más esto y más esto. Y más. Es más, si quieres ser un buen cristiano, está bien lo que estás haciendo. Pero si quieres ser perfecto, tienes que añadir estas cositas. Tum, tum, tum. Uf. El supremo llamamiento de Dios en Jesús el Mesías es poder correr la carrera juntamente con Él. Él es el que nos sostiene, mis amados. Él es el que nos sostiene y nos capacita a seguir adelante. Aquí mismo en Filipenses, en el capítulo 1:6, dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús el Mesías. ¿Quién es el que va a perfeccionar la obra de nosotros? El que la comenzó. ¿Y quién la comenzó? El Señor. En 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24, después, nos está dando una serie de instrucciones Pablo. La última instrucción dice, absteneos de toda especie de mal. Pero luego dice, y el mismo Dios de paz, es Dios, y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible en la venida de Jesús, el Mesías nuestro Señor. ¿Cómo? Siguiente versículo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La confianza que debemos tener, mis amados, es que el que nos llamó nos sostiene. Pero Caí, tú no estás viendo el cuadro. Él está a punto de liberarnos, mis amados. Miguel Ángel un día estaba golpeando con un cincel una piedra de mármol y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy liberando un ángel de esta piedra. El Señor está liberándonos a nosotros, ¿verdad? Es un proceso. El Señor nos pone una camisa con un letrero que dice aquí, en construcción. No estamos terminados. La construcción todavía está ahí.
Por eso hay defectos, por eso hay situaciones. Pero el diablo nos hace ver esas situaciones como para derrotarnos, para decir, mira tú, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Verdad? Y eso nos deprime cuando nosotros queremos hacer un compromiso delante de Dios. El supremo llamamiento de Dios es que Él nos sostiene. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, la palabra es teleoioi, que tiene varias connotaciones. Una puede ser perfectos y otra es maduros. En la escritura que dice, no seas niño, sé niño en la maldad, pero tiene que ser maduro en el bien, está utilizando la misma palabra. O sea, todos los que somos maduros, porque si Pablo dice, yo no he llegado a la perfección, no puede decir de repente, pero ahora ya todos los que somos perfectos, estaba bromeando, ¿verdad? Yo ya llegué, los que somos perfectos, pensemos esto mismo. No. ¿Qué cosa es lo que debemos pensar? Pues lo que acaba de expresar, de no confiar en la carne, sino en Cristo. Fíjense esto. No confiamos en la carne. No estamos más cerca de Dios porque nos portamos muy bien este día. Y no estamos más lejos porque le fallamos. Porque no confiamos en la carne, sino confiamos en Cristo. El versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías, no teniendo confianza en la carne. El versículo 9, y para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, o sea, del cumplimiento de mis obras, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Romanos 4:5 dice, el Señor al impío lo declara justo por la fe en Jesús. Todavía es impío, pero lo declara justo. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. No que lo va a dejar en su impiedad, porque el Señor nos va a tomar, nos sostiene para cambiarnos y nos va cambiando poco a poco. El proceso es así. Pero yo les digo una cosa, si no nos damos cuenta que Dios nos está sosteniendo, nos deprimimos porque pensamos que estamos solos. Y eso es esencial, mis amados. Eso es esencial. Saber que no estamos solos. Pablo también es consciente que es posible que ya algunos de los filipenses hayan sido infectados por los legalistas. Y muchos de nosotros podemos ser infectados por legalistas. Pero confía en que el Señor les revelará la verdad. Por eso dice, si alguna otra cosa piensas, el Señor te lo va a revelar, ¿verdad? Si algo dice, todos los que seamos perfectos sintamos esto, y si sentís algo diferente, de diferente manera, también esto los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, pensemos lo mismo, sigamos lo mismo. La Nueva Traducción Viviente dice, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Esto es importantísimo, mis amados. Debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Y lo ha logrado el Señor en nosotros. No somos lo que queremos ser o lo que debemos ser, pero no somos lo que éramos antes. Entonces, ¿a dónde estamos nos aferramos? Ok, Señor, gracias. Hasta aquí voy. Hasta aquí voy. Y no me voy a dar por vencido porque todavía no llego. No, es un proceso. Es un proceso. Dios nos lleva de gloria en gloria, dice 2 Corintios 3:18. No nos lleva de un golpe. De gloria en gloria, de paso a paso. Y además de correr con paciencia la carrera que nos queda por delante, debemos, por eso digo, aferrarnos de lo que tenemos, debemos retener lo que ya logramos para que nadie tome nuestra corona. En Apocalipsis 3:11, el Señor le dice a una de las iglesias, mantén tu corona, mantén lo que ya tienes para que nadie te la quite. O sea, aférrate a eso. Y luego dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y observad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, cuando dice sed imitadores de mí, no es que imitemos a Pablo porque Pablo ya es perfecto, porque él acaba de decir claramente que no lo ha alcanzado. ¿A qué se refiere? Imitarlo en su deseo y acción para andar como su maestro. Él quiere andar como el maestro. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Wow, está difícil. No, esa es la meta. Esa es la meta, ¿verdad? También en Primera de Corintios 11:1 Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y en Efesios 5, del 1 al 2 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. O sea, esa es mi meta. Señor, yo quiero ser como tú eres. Yo quiero ser. ¿Y en qué estoy imitando a Pablo? En que Pablo también quiere ser como Cristo es.
Y esa es su meta, ese es su estándar. La Nueva Traducción Viviente nuevamente traduce este versículo: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Voy a terminar con unos puntos aquí de aplicación también a nuestra vida, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es esta, mis amados. ¿He respondido yo al llamado de Cristo y estoy siendo sostenido por Él? Ya que esta es la única manera de saber si mi fe es genuina y está avanzando a la madurez, es que está fundada, la manera de saber es que está fundada en el llamamiento de Dios. ¿Has escuchado la voz de Dios? Bueno, no audible, pero has escuchado cuando Dios habla a tu corazón y has respondido a decir: aquí, Señor, yo voy, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahí está, todos la hemos oído. Pero has escuchado el llamado, has respondido a ese llamado. Y sientes que el Señor te está sosteniendo, aunque flaqueas. Entonces te das cuenta que realmente eres un hijo o hija de Dios. En Juan 10:27 dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? ¿Lo estás siguiendo? ¿O escuchaste la voz de Dios? ¿Verdad? Como el pastor. Fíjense que allá, por ejemplo, en Israel a veces van los pastores, vienen con sus rebaños de ovejas, ¿verdad? Y de repente se juntan y van platicando los dos y todas las ovejas van todas mezcladas. Pero ya cuando se van, cada uno empieza a gritarle a sus ovejas y las ovejas inmediatamente. No tienen que decir: no te lleves una de las mías. No, las ovejas ya saben quién es su pastor. Pero si tú escuchas la voz de Dios y dices: yo no sé, yo no entiendo eso. Entonces tal vez no eres una de las ovejas, ¿verdad? Si no escuchas la voz de Dios. Primera de Pedro, por ejemplo, dice aquí en el capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois mantenidos, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. O sea, estamos mantenidos mediante la fe, porque aunque fallamos, nuestra fe continúa en el Señor. No decimos: no, Señor, tú no eres ningún Cristo, tú no, ¿cuál es el...? No, estamos allí y seguimos. Y olvidando lo que quedó atrás, seguimos adelante, mis amados. Eso es lo que va a demostrar que yo realmente tengo una fe verdadera. La única explicación que tenemos para saber cómo es que continuamos viniendo aquí a la iglesia. ¿Te has hecho la pregunta? ¿Cómo es que todavía continúo? A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que le he fallado, a pesar de todo eso, ¿cómo es que todavía vengo aquí a la iglesia? Así, aunque venga así arrastrando, pues, todavía, aunque venga arrastrando, vengo. Aunque no tengo ganas, agarro la Biblia y la leo. Aunque me da flojera, me pongo a orar. ¿Cómo es que hacemos eso? ¿Verdad? Porque Él nos sostiene. Él nos sostiene. Es la única explicación que podemos dar, si no ya hubiéramos tirado la toalla. Ahora, quiero dar un ejemplo rápidamente. En Josué, capítulo 14, vemos nosotros aquí el ejemplo de Caleb. Ustedes saben que cuando fueron los 12 testigos a espiar la tierra prometida, ¿verdad? Estuvieron 40 días allí y cuando regresaron trajeron un racimo tremendo de uvas. El pueblo de Israel había estado comiendo maná todo este tiempo. Y de repente ven unos frutos ahí. Dicen: no, la tierra que está ahí realmente fluye leche y miel, ¿verdad? Pero de los 10 que estaban allí, 10 de ellos dijeron: sí, pero ahí hay gigantes y las ciudades son fortificadas. Y cuando los vimos a ellos, nosotros parecíamos langostas o saltamontes, ¿verdad? Y ellos nos vieron y les parecíamos a ellos también como saltamontes. No podemos.
No podemos. Y Josué y Caleb dijeron, sí podemos. Sí podemos porque Dios está con nosotros. De hecho, Caleb es el que empieza ahí a hablar inmediatamente. Sí podemos, Señor. Y al final, el pueblo habló de apedrearlos a ellos y de regresar a Egipto. Dice, ¿qué quieren? ¿Que lleguemos allí, que muramos allí, que consuman a nuestros hijos con la espada allí, a nuestras mujeres y a nuestros hijos? Dice, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto. Entonces se aparece la gloria del Señor. A pesar de que Caleb y Josué dijeron que no, y Moisés y Aarón estaban postrados en sus rostros, se aparece la gloria de Dios y dice, ok, como este pueblo es rebelde, ustedes dijeron que quieren morir en el desierto, ahí se van a morir. 40 días estuvieron estos hombres allí, va a ser un día por año, 40 años van a estar ahí. Y los mayores de 20 años van todos a morir en el desierto. Y sus hijos, de los cuales dijeron que iban a morir a la espada, ellos son los que van a heredar la tierra prometida. Y Caleb, aquí en Josué, en el versículo, el capítulo 14, versículo 7, dice, yo tenía 40 años cuando, ya esto después de los 40 años que estuvieron en el desierto y llegaron nuevamente ya a la tierra prometida, y le toca a Josué hacer la repartición de las tierras, ¿verdad? Caleb venía de la tribu de Judá, era el que estaba representando a la tribu de Judá de los espías. Judá tuvo su repartición de tierra, pero Caleb pide su propia repartición. Y dice Caleb aquí en el 7, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió desde Cades Barnea a recorrer la tierra. Y le llevé información conforme a lo que había en mi corazón, conforme a mis propios conocimientos y mis propias convicciones. Pero mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, aunque yo seguí, fíjense lo que dice aquí, yo seguí cumplidamente a Yahvé mi Dios. En aquel día Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que ha pisado tu pie, le dijo a Caleb, será una herencia para ti y tus hijos para siempre, por cuanto otra vez seguiste cumplidamente a Yahvé mi Dios. Ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde que Yahvé habló esta palabra a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy ya tengo 85 años. Imagínense ustedes, 85 años. Todavía hoy estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza? Es ahora también para la guerra, tanto para salir como para entrar. Fíjense, está diciendo, yo quiero ir a pelear, tengo la fuerza para la guerra. Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual habló Moisés aquel día. Esa región era donde estaban los gigantes, los hijos de Anac. Porque tú mismo oíste aquel día que los anaseos estaban ahí, los hijos de Anac, así como ciudades grandes y fuertes. Quizá Yahvé esté conmigo y yo pueda expulsarlos, tal como Yahvé habló. Entonces Josué lo bendijo. Le dijo, ¿quieres los gigantes? Quédate con ellos. No importa, ve a pelear con ellos. ¿Verdad? Por tanto, Hebrón llegó a ser la heredad de Caleb, Jeftone, que comenzó este día porque nuevamente había seguido cumplidamente a su Dios Jehová, ¿verdad? Dios de Israel. O sea, ¿por qué causa el Señor lo bendice? ¿Por qué causa tenía esta fuerza? ¿Por qué causa tenía él este ímpetu? Porque había seguido cumplidamente a Jehová su Dios, ¿verdad? Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿qué pasa si yo no he seguido cumplidamente a mi Señor? O sea, yo no le llego al calibre de Caleb, ¿verdad? Mis hermanos, nadie necesita que nos digan, vamos, levántate, prosigue, échale ganas, haz un nuevo esfuerzo, haz un compromiso ahorita delante de Dios. Pasen aquí adelante todos los que van a hacer un compromiso y vamos a echarle ganas. Ya no flaqueemos. Nadie necesita que nos digan esas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Lo que necesitamos es que alguien nos recuerde diciendo, tú has sido llamado, estás siendo sostenido. Y ahora sí, prosigue, échale ganas. Porque es su llamado desde la eternidad, mis amados, y su sustento a través de la carrera. Fíjense bien,
lo que provee la base para darnos el ánimo de correr los próximos 100 metros. Cuando vemos la carrera así de lejos, todo lo que tenemos que recorrer, decimos, no voy a poder. Yo corría mucho cuando era niño, cuando era joven, y era muy rápido en correr. Estaba escuchando una mensaje justamente del pastor Alistair Begg, donde está hablando acerca de que él también corría, ¿verdad? Pero dice, yo solamente podía correr de poste a poste, ¿verdad? Entonces corría de poste a poste. Dice, si me hubieran dicho, sí, pero tienes que correr 24 postes, como a mí me pasó. O sea, yo dejé de hacer mucho ejercicio porque yo me metí a la clase de gimnasia de la escuela, de la preparatoria. Entonces el maestro decía, tienen que correr, ¿verdad? Y tienen que correr alrededor del campo de fútbol, pero tienen que correr con todas sus fuerzas. Todas sus fuerzas. Entonces íbamos corriendo, no era no solamente correr, y tienen que darle 7 vueltas o 9 vueltas al campo. No solamente era correr, sino más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. La siguiente clase, lo mismo, ya como a la 4ª clase dije, se acabó. Porque sí me gustaba correr, pero no así, ¿verdad? Y además era 7, 9 vueltas o 10 vueltas, ahora son 11. Entonces, dice este pastor, yo corría un poste. Si me dicen, tienes 24 postes para correr, suelto la toalla ahí mismo. Digo, no puedo. Pero si corro y llego al siguiente poste, ya llegué. Y me dicen, ¿crees que puedes al siguiente? Yo creo que sí. Ok. Así el Señor está con nosotros, mis amados. No nos está pidiendo, corre toda la carrera. Mira, este día, como dije, la vida viene, el presente viene 60 segundos por minuto. Solamente necesito los siguientes 60 segundos mantenerme en la carrera. Cuando llegue al otro, ok, vamos. Y el Señor nos va llevando. Pero sepamos que lo que nos va a mantener con el ánimo de seguir es que hemos sido llamados con un llamamiento eficaz, que estamos siendo sostenidos, y entonces ahora sí, échale ganas. Haz un compromiso delante de Dios. Pero no sin esos 2 factores antes, porque sin eso no tenemos manera de enfocarnos no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Dice, volvamos nuevamente a Hebreos, en donde nos está diciendo que debemos correr la carrera. En el capítulo 12 que acabamos de ver, versículo 1. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. No pongamos nuestros ojos en Caleb. No pongamos nuestros ojos en Pablo, porque nos vamos a decepcionar. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Y fíjense cómo dice aquí el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Concluyo con esto, mis amados. Con este conocimiento de la verdad del Señor, prosigamos adelante a la meta del supremo llamamiento que el Señor tiene para nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que en este año que viene, Señor, podamos realmente confiar en ti, saber que no estamos solos. Tu llamamiento es eficaz, tu fidelidad en sostenernos también es así. Fiel es el que nos ha llamado, el que también lo hará, Señor. Tú nos presentarás con gran alegría delante del trono de Dios, como dice tu palabra aquí, Señor, en la carta de Judas, Señor, antes del Apocalipsis, en donde al final, Señor, tu siervo se despide diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder, por medio de Jesús el Mesías, nuestro Dios, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, esa es nuestra confianza. Ponemos nuestra mirada en ti, nuestra esperanza en ti y nuestra confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.